7:12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos de Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Si usted lee encuestas de, por ejemplo, Jesús Seguía, Seijas, Consultores 21, con Saúl Cabrera, todas ellas aseguran que el candidato Edmundo González Urrutia tiene la primera opción en la elección presidencial. Sin embargo, algunos expertos electorales, cuando analizan los datos, insisten en que, por otra parte, el oficialismo cuenta con una estructura partidista y la comparan con la de la oposición agrupada en la plataforma unitaria. Y dicen no es la única ventaja, hay otras, de hecho hay muchas otras ventajas. En todo caso, partiendo de las encuestas de este momento, hagamos una fotografía con Enrique Capriles Radonsky, que fue gobernador del estado Miranda, quien fue alcalde, 2 veces candidato presidencial. Enrique, bienvenido, ¿cómo está? Feliz día. Román. Buen día a todas las personas que nos escuchan. Partiendo de esta introducción, Enrique, pregunto, ¿qué priva? ¿Tener ese capital electoral, tener a la gente, tener los números? ¿O priva tener esa organización, la estructura, los medios, los recursos para una campaña que ya de por sí es atípica, poco difundida? ¿Qué priva en este momento? Yo apelaría a la última elección del año 2021. Es el mismo partido de gobierno, es decir, no ha habido un cambio ni en la figura ni en el partido de gobierno que se haya reinventado, que haya cambiado sus políticas. Y ahí tienes el resultado de lo que sería la maquinaria, alrededor de 4 millones de votos, que los que llamarían votos duros, con movilización, con operación remolque, con todo. Y enfrente tienes a todos los sectores de oposición democráticos, que donde hubo unidad, hubo victoria. Y si tú sumas todo lo que llamamos el campo opositor, ahí tienes una diferencia más de 1 millón de votos con el partido de gobierno. Este proceso electoral, yo he empezado todo lo que pueda hacer para apoyar a Edmundo González y para colaborar con la campaña de Edmundo González. Por supuesto que lo voy a hacer. Conozco muy bien a Edmundo González. ¿Por qué? ¿De dónde lo conoces? Lo conozco, bueno, de este campo internacional. De hecho, estuvo muy incorporado en la mesa de la Unidad Democrática, en la parte de relaciones internacionales. Creo que es más, todo el que ha escuchado alguna declaración de Edmundo se da cuenta que es un diplomático. No esperemos de Edmundo un gallo de pelea, ni una persona que insulta, dice groserías, porque es otro tipo de, otra formación. No es una formación del activismo político, del líder que se monta en una tarima y da un discurso y arenga a los venezolanos, sino todo lo contrario. Que por el momento que vive el país, yo creo que lo que yo he recogido de lo que estoy viendo en tratar de ayudar con todas las limitaciones, es que ya la gente empieza a saber quién es Edmundo. Porque al principio la gente no sabía quién era Edmundo. Sí, es verdad. Pero sí sabe muy bien quién es María Corina. Entonces, ahí yo sí creo que se está dando un endoso, claramente, y además creo que Edmundo está logrando lo que algunos que se dicen estar en el campo opositor no les gusta, que es la polarización de la elección. Es decir, la gente sabe quién es el candidato del gobierno, pero también sabe quién es el candidato de la oposición. Porque pensar que, bueno, es que le cierran la puerta por aquí, le cierran la puerta por allá. Mira, Román, producto de la situación que hay con los medios de comunicación, en Venezuela ha vuelto a coger muchísima fuerza lo que conocemos, los jóvenes no saben qué es eso, que se llama radiobemba, ¿no? Y en los sectores populares el radiobemba corre y corre con fuerza. Y las redes sociales hoy también es un poco el tema de la comunicación, también, ¿no? Es verdad. Y bueno, en las redes sociales, ¿cuántos mensajes no has visto de Edmundo? ¿Cuántos mensajes no has visto de María Corina? Entonces yo, aquello de la maquinaria, yo no subestimaría nunca al gobierno, ni caería en el triunfalismo. Y creo que el gran reto que tenemos por delante, estos 60 y pico de días que quedan para el 28 de julio,
es el 28 de julio la presencia de testigos en todos los centros de votación, en todas las mesas. Hasta ahora es un testigo por candidato, la acreditación de un testigo por candidato en cada Ujú. mesa de votación. ¿Y en eso estás trabajando tú, En Enrique? eso estamos trabajando, no es que estoy trabajando yo, es que en eso Bien. es donde entra el trabajo de los partidos políticos. ¿Tú fuiste candidato? Partidos políticos, Román, que cuando tú ves también en las encuestas, la gente dice, bueno, pero es que mira los partidos políticos, el bajo apoyo que Ujú, tienen. Pero lo cierto es que no hay democracia sin partidos políticos y tampoco las elecciones, montar todo lo que ujú, significa un proceso electoral, el peso ujú, recae fundamentalmente en las organizaciones políticas, en todas, Román, no ujú. limitarlo exclusivamente a la plataforma unitaria de los 10 partidos que están en la plataforma unitaria. Todo aquel que tenga una organización social, todo aquel que haga trabajo en la comunidad y quiera sumarse al cambio, tiene que ser bienvenida o bienvenido. Ese debería ser el foco. Tú fuiste candidato Yo creo que es presidencial el 2 veces. foco, Es el foco para Edmundo González Urrutia. absolutamente. Yo no tendría ninguna expectativa porque es que también a veces, como vemos, sobran los analistas Mm. políticos, sobran la gente que opina. Está bien, eso yo digo es Al final nutre. Estés o parte no de de lo que acuerdo. Sí. somos, parte de lo que somos, nos gusta opinar, ¿Eh? nos gusta hacer análisis político, Ujú. pero uno lee algunas de las cosas, de los comentarios, bueno, pero ¿cuándo veremos a Edmundo en una tarima en la Avenida Bolívar, aquí en Caracas? Yo no tendría esa expectativa. No quiere decir Y que la pregunta Edmundo es, no ¿hace lo pueda falta? hacer. Yo no creo que hace falta. Yo creo que hay una claridad. Primero, creo que hay un viento de votar, cosa que yo aplaudo, Ujú, celebro, que ujú, nos volvemos a reencontrar. Algunos venimos dando ujú, tumbos con el tema de no perder el ejercicio de nuestro derecho al voto, independientemente de todas las tropelías, todas las barbaridades que ha hecho quienes están en el poder para atentar contra nuestro derecho al voto, pero esa es nuestra principal herramienta, esa es la herramienta más poderosa que tiene cada ujú. venezolana y cada venezolano que la debe poner ejercerla el 28 de julio. Yo creo que hay total claridad en eso, cosa que es buena, que es un punto de coincidencia entre todos los factores, se logró la Ujú. unidad además. Oye, la gente era muy escéptica, muy pesimista que se fuera a lograr la unidad. Bueno, la unidad se logró. Ahora todavía hay que caminar unos pasitos más para lo Ujú, que conocemos como la unidad perfecta. Si alguien quedó por fuera, algún partido, alguna organización, algún líder, ujú. yo no le estaría poniendo, buscándole las 5 patas al gato. Aquí todo el mundo, cada voto es importante, Román. No pensar que es que hay unos votos que no son importantes y dejarlos por allá. Todos los votos, viva donde viva un venezolano, Ujú. son importantes. En las zonas rurales son importantes los votos. Los empleados públicos, todos son importantes los votos, que además el empleado público hoy es el sector más opositor que tiene Maduro, eh, digamos, de los Mm. sectores que le adversan. Enrique Capriles Radonsky nos acompaña en el estudio. Enrique, hablabas hace un momento de polarización. Eh, ¿qué mensaje enviarías a los otros candidatos distintos a González Urrutia y Nicolás Maduro? A Rauseo, a Martínez, a Carrió, a Márquez. Hay dos a los que si yo les pudiera enviar un mensaje, les diría, apoyen al mundo. ¿Quién? Uno es Enrique Márquez. No entiendo a Enrique Márquez, a quien le conozco, por qué sigue en esta carrera. Honestamente no lo entiendo. Y Benjamín Rauseo. Benjamín Rauseo no desde el punto de vista del político. Benjamín Rauseo no es político. Pero él ve, o su equipo tiene que ver lo que está pasando en este proceso electoral. Y el Conde es una figura popular en el país. El Conde, es decir, Ujú, su personaje cómico. sí. Y también tiene que ver lo que está pasando. Cada quien, por supuesto, tiene derecho y Ujú, argumentará. ujú. Y en estos días creo haberle leído al Conde alguna declaración. Pero me gustaría, del resto de eso, de ese espectro que yo veo ahí, Ujú. no te pudiera decir que ahí hay eh,
que efectivamente ahí son sectores de oposición. Y yo no es que tenga un Ujú. opositómetro, ¿no? Ujú. Porque no lo tengo. Ujú. Y aquí no es que hay unos que son más opositores Ujú. que otros, sino que al final siempre uno ve que golpean más a la oposición que al peor gobierno de la historia, que es el gobierno de Maduro. Un gobierno que además se presenta a una reelección después de 11 años en la silla. Miraflores, Maduro tiene, a quienes no se recuerden, Maduro tiene 11 años en la silla de Miraflores. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántas obras, cuántos beneficios para la población venezolana? Tú ves ahorita, tú oyes el discurso, y el discurso no es de una oferta de tantas veces que ha prometido lo mismo, ya obviamente, pero al final es una campaña otra vez en lo mismo, la amenaza, el miedo, te van a quitar aquello, le van a entregar el país a los intereses internacionales. Partiendo de esto último, O perdón. sea, entonces, cuando tú ves un gobierno tan malo como este y el principal adversario, porque al final de otras candidaturas, yo entiendo que están compitiendo contra Maduro, no contra el mundo, Ujú. porque Ujú. están compitiendo para que haya una alternancia en el Ujú. poder, que es una palabra que yo la diría, la gran palabra, es una palabra muy política, pero es una palabra que significa mucho para la recuperación de nuestra democracia, porque Ujú. la democracia es alternancia en el Pero poder. partiendo de esa Entonces alternancia, yo los Enrique. veo que golpean, están más afanados Ujú. en tratar de golpear a un sector también de oposición, porque ellos dicen, bueno, la oposición no toda es ese sector en el que yo Sí, estoy sí. también. Está bien, tienen su derecho a hacer, pero no golpees al sector opositor, que es víctima también del desastre de gobierno, del caos que hay en nuestro país, ni hablar del tema de los servicios públicos, de los cortes eléctricos, del problema del agua, del problema del transporte y otro tema, el tema económico, el costo de la vida. ¿Cuánto Partiendo de la cuesta alternancia. vivir hoy en Venezuela? ¿Cuántas personas pueden cubrir hoy sus gastos en nuestro país? Los gastos básicos. Yo no estoy hablando de lujo, yo no estoy Mm. hablando que tengas un carro último modelo estacionado afuera. Te estoy hablando de los gastos básicos. O sea, tu higiene personal, tu alimentación en tu casa. Enrique, vamos a pasearnos por este supuesto. Gana la oposición el 28 de julio. González Urrutia se convierte en presidente electo, porque no es que asume de inmediato. No, no es el momento de asumir el día 29. Pero ponte en ese 29 de julio, en el 30 o en el momento que ya tome posesión, que esté una vez en Miraflores. ¿Cómo lo imaginas? Que arranque, ojalá, un gran proceso de negociación, porque la negociación ahorita está como La en un negociación no debería darse punto, antes. como en un punto, es lo ideal, pero no se dio. ¿Será posible lograr algún tipo de Ajá, negociación antes. de cara al 28 de julio en algo que suena, que tú ves que se comenta por aquí o por allá, que es una palabra, garantías? Yo sí quisiera Para que otra hubiera palabra garantía, que es pero transición. pero no hay que hablar solamente, pero la palabra transición a algunos le hace mucho ruido porque piensan que la transición es contraria a las garantías. O sea, piensan que la transición puede ser un periodo más bien de inestabilidad, un periodo de incertidumbre, un periodo de que, bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Lo que tú oyes el discurso de los jerarcas del gobierno y el discurso repite algo que en mi opinión no cala, pero Ujú. ellos lo siguen repitiendo al pueblo chavista, que vienen por nosotros. Eso es lo que Pero ellos, fíjate, eso es lo que ellos dicen. el discurso de la mayoría en la oposición hoy el día es de no... Y comienzo por González Urrutia y por María Corina Machado. Hablan de no revancha, hablan de no persecución si gana la oposición. ¿Crees que el gobierno les cree? No, ahí es donde está el tema. No, ni tú no, no me refiero a ti poniéndote, ni nosotros le creemos al gobierno. Entonces hay como un juego trancado por múltiples razones, por incumplimientos de acuerdo, por procesos electorales donde se comprometen a hacer esto y después se lo llevan por Ujú. delante, por múltiples razones. Y el gobierno te argumentará también que tú has incumplido esto, y entramos en un debate en los medios de tú hiciste esto y el otro te dice, y tú hiciste aquello,
Y así van pasando los días, llegamos al proceso y no hubo un acuerdo. Entonces, después del 28 de julio, ojalá sea antes, pero si no se da, ¿cómo visualizaría yo el 28 de julio en la noche? Cosa que para los venezolanos es muy difícil imaginarnos. A ver. Se anuncia el resultado, se anuncia el ganador. Yo estoy absolutamente convencido, después de 25 años, de haber visto tantas encuestas, tantos procesos, tener la experiencia de vivir todos estos procesos, que gana Edmundo González. ¿Qué esperaría yo? ¿Qué sería el mundo ideal? Difícil para imaginarnos los venezolanos. Una llamada entre Maduro y Edmundo González de reconocimiento. ¿Qué esperaría yo? Al día siguiente, 2 días después, Edmundo González va al Palacio de Miraflores, conversa con Maduro. ¿Qué esperaría yo después? Comisiones de enlace. ¿Qué esperaría yo, dado el conflicto, de tantos años de conflicto? Personas allí, de lado y lado, que trabajen en plenas garantías, tanto para los que salen como para los que entran. ¿Qué significa plenas garantías? Plenas garantías. Defínelo. No persecución, no Alguien revancha. dice no persecución, no revancha. Es impunidad, por ejemplo. No es un tema, escuchar no es, con mucha esto, frecuencia. ahí meto tu palabra, transición. Queremos una transición en Venezuela. Veamos todos los ejemplos de transición. En las transiciones hay que tragarse sapo. Eso significa ser impune contra los asesinos, No, eso le corresponderá a la justicia, pero no un gobierno que entra en el poder y llega persiguiendo. Sería un error histórico para que este país pueda democratizarse, redemocratizarse. Porque el hecho cierto, le guste o no le guste a alguien, es que la democracia que está en el ADN de los venezolanos no la tenemos hoy día. No la tenemos. O sea, este es un país que perdió su institucionalidad. ¿Qué aspiraría yo? Que se recuperara la institucionalidad. Pero no que el que llega va a controlar la institucionalidad, sino que haya verdadera institucionalidad. Algo que para los venezolanos después de tantos años nos suena como algo extraño, porque aquí se perdió la institucionalidad. ¿Tú te imaginas? Hay gente que dice, jamás me imaginaría eso. Oye, pero pongamos a imaginarnos Maduro poniéndole la banda al mundo. ¿Por qué no? Entonces, si ese es el deber ser, poniendo el caso de un brinco, que fue un brinco de Yulimar Rojas, de Alberto Fernández a Javier Milei, o me vas a decir que es que son, parecidos. Pierde Sergio Massa, gana Alberto Fernández llama a Javier Milei va 2 días después, a conversar con Alberto Fernández. Se insultaron durante la campaña. Bueno, Javier Milei es un personaje. ¿Cómo no? Se dio la transición democrática. No estaba Cristina al lado ahí, que sacaron tantos memes después de que le habrá dicho Cristina como ayudando a Milei. ¿Por qué eso no puede pasar aquí? Enrique, yo digo, ¿por qué eso no puede pasar aquí? ¿Y tienes la respuesta? Bueno, porque es que la soberbia, se enfermaron en el poder, pensar que es existencial el proceso electoral del 28 de julio. Para mí el proceso electoral del 28 de julio no es la batalla final. Es más, yo eliminaría, eso no es una batalla. Si le quiere dar la palabra, batalla electoral. Pero volver a los escenarios de confrontación física, de confrontación que tanto daño nos ha hecho a todos. Repetir eso en Venezuela, yo creo que nadie lo quiere. Entonces, recuperemos la institucionalidad del país. Ahora, ¿quién decide en Venezuela? Decide Losinski, decide Capriles, no decide el pueblo venezolano, millones de venezolanos. Ahora, o sea, yo no soy el que decide quién, yo voto por una persona, pero es la suma de las voluntades de millones de venezolanos, que por cierto, millones de venezolanos que están fuera del país no los dejaron regularizar su situación para poder votar. Nos quedan 3 minutos, Enrique. Fíjate, Enrique Capriles nos acompaña.
te has paseado, nos hemos paseado por ese escenario, que es uno de muchos, es un escenario, pero para que cualquier escenario se dé, primero tiene que ocurrir el 28 de julio. Eugenio Martínez decía, y lo voy a citar, la amenaza de la inhabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática se mantendrá hasta el 28 de julio, es decir, hasta el día de la elección. Pregunto, ¿en la oposición están preparados para hacer ajustes rápidos si llegan a presentarse inconvenientes, obstáculos, sorpresas en Bueno, este recorrido de campaña? eso es patear la elección. Eso es patear la elección. Entonces no tendremos una Para ti que elección. no haya elecciones escenario. Que no haya elecciones. haya No, yo elecciones. creo que las elecciones van a ser el 28 de julio. Ahora, si Maduro quiere una elección tipo Nicaragua, eso es llevar la elección a tipo Nicaragua. Ahora, ¿qué va a ser la institucionalidad? Otras, digamos, los garantes de la soberanía, los responsables del Plan República, el sector militar de nuestro país que tiene tanto peso en la vida del país. Eso le va a parecer bien, ir al 28 de julio a una elección no democrática. Yo creo que la mayoría de los venezolanos, y creo que hasta ahora el gobierno por lo visto lo ha entendido, es que tenemos que ir a una elección donde la oposición tenga su candidato y donde el gobierno tenga su candidato. El gobierno tiene su candidato. Ahora, la oposición también tiene derecho. ¿Y qué le vas a decir a Edmundo? ¿Que es terrorista? Es que no pueden atacar a Edmundo González. Ve cuáles son los ataques a Edmundo González. Cambiarle su nombre y ponerle un nombre para insultarlo. Decir que está enfermo. Cada entrevista que le hacen a Edmundo González, la primera pregunta es, doctor Edmundo González, ¿usted está enfermo? ¿Cuántas veces tiene que aclarar Edmundo González que no está enfermo? Que Edmundo González tiene tu edad, tiene mi edad, y es que ahora nos hemos vuelto anti personas mayores. ¿Es que acaso una persona que tenga 74 años es un viejo? ¿Y quién dijo eso? ¿Quién determina, quién tiene aquí la determinación de qué es viejo o qué no es viejo? Pues yo he visto personas de 20 años son viejos. Todo creo que está es aquí. Por supuesto, que tengas la posibilidad de moverte. Ahora, Chávez, volviendo al tema de Chávez, estando enfermo, cosa que yo jamás saqué en el proceso electoral, porque no soy ese tipo de persona que hace la política sobre la base de una situación personal que pueda tener alguien, sea quien sea. Chávez se presentó a la elección enfermo en el 2012 y ganó la elección. Y nunca nos dijeron a los venezolanos qué era lo que estaba pasando ahí. Muy distinto al caso de Edmundo. ¿Cuántas veces tiene que decir Edmundo que no está enfermo? Entonces, ¿lo vas a descalificar por qué? Mira, Edmundo González, quizás alguna gente no lo sabe, que tuvo una trayectoria en el servicio exterior venezolano, todavía en el gobierno de Chávez siguió en el servicio exterior. Por 2 años más, entiendo. Pero siguió. Sí, cómo no. Digo, o sea, lo que te quiero decir, una persona que es del servicio exterior, que ese es el deber ser. Esa es la Venezuela en la que queremos vivir la gran mayoría de los venezolanos, donde tú puedes ser madurista, chavista, cambia el gobierno, tú sigues en tu trabajo. ¿Por qué tiene que ser algún empleado público, alguna persona perseguida porque no milita en un partido político? Y te lo digo de la base de la experiencia. Ayer estuvimos en la tarde-noche en Guarena para cerrar. Que salga una persona del PSUV o del chavismo que haya sido votada de la gobernación de Miranda por su militancia partidista cuando yo fui gobernador. Tendrían que inventarla. Que salga una persona del chavismo que cuando un programa social que desarrollamos en Miranda, que tuvimos muchos, desde temas de educación, de temas de salud, Plan Mi Remedio, no se me olvida cuántas casas donde teníamos el Plan Mi Remedio, que consistía en darle para determinadas patologías, darle los remedios mensualmente a las personas, como parte del sistema de salud que estábamos construyendo. Los hipertensos, por ejemplo. Y yo entraba en la casa y llevaba, digamos, estaba en esa comunidad y quería hacerle entrega a la persona de sus medicinas y explicarle cómo funcionaba el programa, y habían fotos de Chávez en la pared. Yo le iba a cortar a esa persona por ser chavista y era hipertensa por su militancia, le iba a cortar. Ese no es el país que queremos la gran mayoría de los venezolanos, el país que queremos la gran mayoría de los venezolanos, y con eso terminamos, y eso esperamos que sea el gobierno de Edmundo González Urrutia, es un gobierno profundamente incluyente.
la inclusión, que es la que no tenemos hoy. Enrique, gracias por Gracias, acompañarnos Román. esta mañana. Gracias por venir. 7:37 minutos de la mañana. Pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en